de Luque, entre comillas. Una vez llegado al Perú, una vez capturado el Inca Atahualpa, pues recuerdas, ¿verdad? Que el Inca, al darse cuenta de la ambición de los españoles por el oro y la plata, el Inca ofreció su famoso rescate. Se puso de puntitas de pies, tiró lo más que pudo su mano y le prometió a los españoles 1/4 de oro y 2 de plata. Los españoles no podían creer. Todos los días llegaban cantidad de llamas trayendo tesoros, llenaban, y el miedo de los españoles es que ese cuarto se llene y que todos los tesoros sigan estando en manos de los indios. Por eso los españoles en la noche, mientras que todos dormían, sacaban los tesoros para no dejarlo llenar nunca. O por lo menos era la idea, hasta que Atahualpa se dio cuenta y prohibió o ordenó ya no traer los tesoros. Curiosidades, esos tesoros que estaban viniendo en camina ya no llegan a los españoles, los van a esconder en algunos cerros, debajo de algunos lagos, en algunos lugares. Hoy en día esos lugares se les conoce como tapados. Alguien ha oído hablar por ahí de los famosos tapados, ¿verdad? Ok, oye, más adelante el Inca Atahualpa va a ser sentenciado a pena de muerte, a la hoguera, para ser más precisos. Se le acusa de haber mandado a matar a su hermano, de no cumplir con su rescate, de tener costumbres inmorales, de repente pues también de adorar a falsos dioses, etc. Y Atahualpa no tenía miedo a la muerte, pero cuando se dio cuenta que le iban a quemar, ahí tuvo miedo. No por morir por el fuego, sino porque su cuerpo se iba a quemar. Es que resulta que para los incas el cuerpo es muy importante para hacer las momias, los malquis llamados. Y Atahualpa, a cambio de aceptar el bautizo de los españoles, pues le cambian de pena de muerte. Y finalmente Atahualpa es ejecutado, muere. ¿Ya? Permítame, por favor, jóvenes, un segundito, un segundito. Ok, ya listo. Ya. Vamos, como les iba diciendo, oye, ¿y qué pasó pues una vez que Atahualpa es ejecutado? Francisco Pizarro tiene que llegar al Cusco, pero ¿cómo ha de llegar al Cusco? El camino es peligroso. Los incas le pueden atacar en pleno camino, los indios y todo ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Francisco Pizarro? Decide nombrar como nuevo inca al hermano de Atahualpa, al hermano de Huáscar, llamado Toparpa o Tupac-Hualpa, que fue pregunta de examen en varios momentos en la UNSA. Oye, Tupac-Hualpa o Toparpa está dirigiendo a los españoles hacia el Cusco, pero en Jauja es donde se detiene. Que por cierto, ahí es donde los españoles van a fundar la primera ciudad del Perú. ¿Y qué pasó con este personaje, profe? Muere envenenado. Lo matan a Toparpa. ¿Quién podría ser soldados del bando de Atahualpa? Porque aunque no lo creas, Toparpa era del bando de Huáscar. También era hermano pues de los demos, también era hijo pues del Inca Huayna Cápac y todo ello. Oye, y cuando lo matan, van a acusar del asesinato de la muerte a los generales de Atahualpa. Uno de esos es Calcuchímac. ¿Y qué pasó con Calcuchímac? Pues él no acepta haberlo matado, haberlo envenenado, no acepta. Y lo terminan quemando en la hoguera porque le amenazan, si no aceptas te vamos a quemar. Porque recuerda, los incas tienen miedo a que destruyan su cuerpo, entonces piensan que con eso le van a hacer aceptar, pero aún así Calcuchímac no acepta y lo terminan quemando. Ya. En ese momento Pizarro decía, ¿qué vamos a hacer? No podemos llegar al Cusco. Y otro de los hermanos de Huáscar, de Atahualpa, de Toparpa, otro de los hijos del Inca Huayna Cápac, llega al alcance de los españoles. Y ese fue Manco Inca. Manco Inca en un inicio apoya a los españoles, es nombrado Inca, pero más adelante se va a rebelar en contra de ellos, dando inicio a una dinastía de incas rebeldes, conocido como los Incas de Vilcabamba. Pregunta, ¿y cuántos Incas de Vilcabamba fueron? Oh, chicos, eso está fácil. ¿Cuántos Incas de Vilcabamba fueron?
Vamos, a ver, ¿alguien? ¿Nadie? Pues cuatro incas, empezando por el primero, Manco Inca. Segundo, Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui, y finalmente Tupac Amaru primero. ¿Ya? Cuando Tupac Amaru primero es asesinado, ya existía virreyes en el Perú. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca del virreinato del Perú. Mira, para hablarte del virreinato del Perú tenemos que recordar sus orígenes. Este virreinato del Perú fue creado por el rey de España, Carlos I. Tú ya sabes este dato. Carlos I también es conocido como Carlos V. ¿Cómo que Carlos I es Carlos V? Profe, no entiendo por qué a Carlos I le van a llamar Carlos V. ¿Cómo así? Ah, es que resulta lo siguiente, que Carlos I es rey, perdón, ¿ya? Carlos I es rey de España, porque en España es el primer rey que tiene el nombre de Carlos. Pero Carlos, por parte de su padre, que era príncipe de otro territorio, de otro reino, de otro imperio, por parte de su padre, va a recibir como herencia otro territorio más. Por lo tanto, en ese territorio, en ese nuevo imperio romano germánico, ¿ya? Ahí ya habían existido antes reyes llamados Carlos. Por lo tanto, ahí va a ser conocido como Carlos V. Por eso, Carlos I, rey de España, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero es el mismo personaje. Mira, frente a todas las situaciones que se estaba viviendo en las colonias, en las gobernaciones, las guerras civiles y todos los problemas, el rey decide fortalecer el poder español en estas colonias. Para ello, establece la creación del virreinato un 20 de noviembre de 1542, donde en Barcelona, a través de las llamadas leyes de las Indias, ya, a través de esas leyes. Ok, ¿cuáles son las causas para crear y establecer el virreinato del Perú? Son varias. Podemos mencionar algunas. Por ejemplo, el fracaso del sistema de las gobernaciones. Esto de las gobernaciones no funcionó. Tras la conquista del Tahuantinsuyo, el rey de España había dividido estos territorios en gobernaciones, Nueva Toledo, ¿qué se llama? Nueva Castilla y todo ello. Pero al final estos gobernadores se terminaron peleando. Por eso fracasó ese sistema de las gobernaciones. Y dentro de esas peleas, dentro de esos conflictos, muere Diego de Almagro, es asesinado por los hermanos de Francisco Pizarro, y luego Francisco Pizarro es asesinado por los amigos y el grupo del hijo de Diego de Almagro. ¿Ya? Ok, otro motivo para crear el virreinato es el poder excesivo que habían acumulado los encomenderos. Oye, ¿quiénes son los encomenderos? Porque si yo te digo encomenderos, seguro tú estás pensando en encomienda. Y si estás pensando en encomienda, estás pensando en un paquete que te envían tus familiares de otra ciudad a tu ciudad. Pero eso no es una encomienda. Una encomienda en ese tiempo es una porción de tierra. El rey había dado a Pizarro una gobernación, a Diego de Almagro una gobernación, pero ¿cómo le va a premiar a los soldados? Entonces el rey en ese momento dice, yo te voy a encomendar el cuidado, el gobierno de este pequeño territorio dentro de las gobernaciones. Entonces ahí nacieron los encomenderos, pero estos encomenderos habían ganado tanto poder que se creían casi como reyes de su territorio, abusaban de los indios y todo ello, incluso no hacían caso de las órdenes del rey, y el rey no podía permitir que eso siga. Por lo tanto, tiene que quitarle poder a esos encomenderos, ¿ya? Otro, el deseo de España de convertirse en un verdadero imperio colonial, para lo cual tenía que fortalecer su autoridad en las colonias. Otro, para dar fin a las guerras civiles. Las guerras civiles iniciaron por la posición del Cusco, Diego de Almagro, Francisco Pizarro, pero no terminaron. Tras la muerte de ellos continuaban. Incluso producto de una de estas guerras civiles, el primer virrey del Perú es asesinado. ¿Sí? Y fue a manos de Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro. No. Ok, vamos. Luego,
la protección de los indígenas. Los encomenderos abusaban de los indios. Antes lo permitían porque no sabían si nosotros teníamos alma. Luego llegaron a la conclusión de que teníamos media alma. Es que ese era el pensamiento europeo de ese momento. Para ellos los blanquitos tenían alma, los negritos de África no tenían alma, por eso lo esclavizaron. Y nosotros que somos medio blanquitos, negritos, ahí trigueños, pues nos dijeron media alma, ¿ya? Ah, sí, 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 pues claro. Oye, y abusaron de los indios, los maltrataron, les quitaron sus propiedades y todo ello. Entonces hay que proteger a los indígenas. Perdonen, chicos, perdonen. ¿Ya? Ok, perdón, jovencitos, ya, gracias. Ok. Sí, mis hijas están sueltas, sueltas. Ya, por eso, ok, ya, ahora sí. Por ahí dice Carlos, dice, tengo media alma. No, hijo, tú tienes alma completa, no te preocupes, no importa si eres negrito, ya, tienes alma completa, ya. Ok, pero yo te he hablado del pensamiento de ese momento. Ok, entonces, abusaban mucho del indio y el rey decide de una u otra manera proteger al indio y esto es a recomendación de un sacerdote. Claro, Fray Bartolomé de las Casas, quien recomienda proteger a los indígenas, que también sustenta pues que sí teníamos alma y todo ello. Por eso se dan las leyes de las Indias también. Pero el rey tenía otras intenciones en realidad para proteger al indio. Si declaramos que se debe proteger al indio, que el indio no se puede convertir en esclavo, entonces lo vamos a convertir en vasallos. Y si el indio es un vasallo del rey, tiene que pagar impuestos. Y es ahí donde van a establecer el pago de impuestos y tributos. Y uno de esos es la mita. Y la mita va a favorecer a la corona española. Ok, curiosidad. Si yo te pregunto quién es el virrey más famoso, ¿cuál sería la respuesta? A ver, una hija. Ahora, oye, ¿qué te pasa? Mi hija es bebita, 5 añitos, ¿ah? Ok, vamos, mira, por ahí dice, Frank dice Toledo, excelente hijo, excelente, ¿ya? El virrey más famoso es Toledo. Toledo es considerado un gran reformador en el virreinato. Toledo hizo grandes obras que más adelante mencionaremos, pero datito, durante su gobierno se descubre la mina de Potosí. ¿Dónde queda Potosí hoy en día? Pues en Bolivia. Oye, ¿por qué a los bolivianos les gusta ese tipo de nombres? Lago Titicaca, Titipalperú, lo que queda para ellos, Lago Popó, Potosí, qué nombres, ¿no? Pero bueno, ya, oye, entonces resulta que la mina de Potosí tiene cantidad de mineral de plata. ¿Cómo obtener ese mineral? ¿Cómo? A través de la mita. Mediante la mita no van a pagar a los indios mucho. Una monedita. Le van a hacer que el indio se endeude al final. Oye, entonces Toledo va a establecer eso. Y esa mita le va a favorecer a la corona española. Es cierto que los beneficios que saca España con los tesoros de los incas es grande, pero aún más grande es los beneficios que obtienen del trabajo de los indios, de los tributos, de las mitas y todo ello. Porque los tesoros es momentáneo, es un rato. Encontré tesoros y todo un rato. Pero si encuentro sus recursos y los sigo explotando año y año, ciclos y siglos, pues eso es mucho más ventajoso, ¿ya? Y eso es lo que pasó. Mira, entonces, una vez establecido el virreinato del Perú, hay que establecer un sistema correcto de administración, ¿ya? Y en España se decide establecer este sistema, pero de dos tipos. Una administración central y una administración local. La administración central también es conocido como administración de la metrópoli. Y si hablamos de la administración de la metrópoli, tenemos las siguientes instituciones y autoridades. Esa es la administración que viene desde España. España, recuerda, tiene dos virreinatos para ese momento. El virreinato de México, que en ese momento se le llamaba Nueva España, y el virreinato del Perú. ¿Cómo controlar a los dos virreinatos?
Y en el futuro, cuando surjan otros virreinatos, ¿cómo controlar? Pues a través de estas instituciones, a través de la administración central, que está formado por el rey, que está formado por el Real Consejo de Indias, que está formado por la Casa de Contratación. El rey, la máxima autoridad política. Fue pregunta de examen, pregunta de admisión. Y la pregunta decía algo así. ¿Quién es la máxima autoridad en el virreinato del Perú? En las alternativas estaba rey, virrey, oidores, etc. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Es el rey. El rey es la máxima autoridad, tanto en España como en las colonias. Pero, profe, ¿y el virrey? Es que el virrey solamente es su representante del rey. Claro, solamente su representante. Y si en las alternativas, profe, no hay la opción rey, pero sí está virrey, pues marcas esa. Pero si está rey, él es la máxima autoridad. ¿Ya? Ok, entonces, el rey tiene el poder absoluto, su gobierno es despótico, poder ilimitado, etc. Dos dinastías gobernaron el virreinato del Perú. Una dinastía conocida como la dinastía de los Habsburgo y la otra, la dinastía de los Borbones. Pero curiosidades. Cuando inició el descubrimiento de América, no estaban ni una de las dos dinastías en el poder, ni los Habsburgo ni los Borbones. Antes de esas dinastías hay otras casas que gobernaron. Y en este caso tendría que mencionarte la casa Trastamara. ¿Quién es eso, profe, de la casa Trastamara? ¿Qué es eso? Es la casa de los reyes católicos. ¿Te acuerdas de Fernando e Isabel, de sus hijas y todo ello? Ok. Resulta que los famosos reyes católicos no tuvieron hijas. Y esa hija se casó con el príncipe de otro país, de otro territorio. Y cuando tienen su hijo que se va a llamar Carlos, va a llevar otro apellido. Claro, el apellido Habsburgo, porque de su padre, no de sus abuelos. Ya Trastamara es de sus abuelos, entonces de su padre, Habsburgo. Y cuando se convierte en rey, pues él sigue teniendo el apellido de su padre, que es un extranjero, y por lo tanto, esa dinastía es quien llega al poder, la dinastía Habsburgo. ¿Ya? Pasemos después de varios reyes, llegamos a un rey llamado Carlos II, llamado también el hechizado, un rey que no podía tener hijos. No podía tener hijos, estéril, problemas de salud, pues solía pasar cuando se meten entre parientes, pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, y eso es lo que pasó en Europa. Ya, curiosidades. Los europeos cuando llegaron al Tahuantinsuyo se enteraron que la Coya es la hermana del Inca, que es la esposa del Inca, ellos se horrorizaron, como decían, oh por Dios, ¿cómo puede meterse con su propia familia, con su propio pariente, con su propia hermana o prima? Ok, los reyes europeos lo hacían lo mismo, hacían lo mismo. Claro, porque todos los reyes de Europa son parientes de una u otra forma, porque se casaban entre príncipes, entre reyes, entre reinas, etc. Ah, entonces sí eran parientes. Y el resultado, pues, es Carlos. Problemas de salud, problemas genéticos, es estéril, deformación y todo ello. Y al final le llamaron el hechizado, pensando que su enfermedad es producto de una maldición. Y como no pudo tener hijos, ¿qué hizo Carlos? Segundo, pues nombró como heredero a un pariente suyo. ¿Y quién es ese pariente? Pues el príncipe de Francia. Y cuando muere Carlos, el príncipe de Francia debería convertirse rápido en rey, pero el príncipe de Austria también reclama derechos, porque dice, yo también tengo derechos, yo también soy pariente. El de Francia se apellidaba Borbón y el de Austria se apellidaba Habsburgo. Entonces, entre ellos se pelean, se le conoce como la guerra de sucesión. Al final, prácticamente en conclusión, ¿quién gana? Ganan los de Francia, los Borbones, y llegan al poder y está la dinastía de los Borbones. ¿Ya? Sí, 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 así pasó, ¿ya? Por lo tanto, mensaje para ti, no te fijes en la prima es prohibido para ti, ¿ya?
Ok, vamos, continuamos. Ahora hablemos acerca del Real Consejo de Indias. El Real Consejo de Indias es la institución, ¿ya?, que se va a encargar de asesorar, de aconsejar a quién, al rey, sobre todo lo que tenga que ver con las colonias, ¿ya? Por lo tanto, se dice que el Real Consejo de Indias es un organismo colegiado, político, constituido por un presidente, porque sí tiene su presidente el Real Consejo de Indias, tiene varios consejeros, tiene un fiscal. Espero que no sea como nuestra fiscal, ¿verdad? Pero también había fiscales corruptos en esa época. Ok. Oye, pero volviendo a nuestro casito, mira, ¿dónde se encontraba la sede del Real Consejo de Indias? Se encontraba en Madrid, en la capital, ¿ya? Entonces, su función principal, aconsejar, asesorar, ¿a quién? Al rey, ¿ya? También propone funcionarios para las colonias. ¿Quién es el encargado de evaluar a las personas para ver si se pueden convertir en virreyes, en jueces, de repente en cualquier autoridad en los virreinatos? El Consejo de Indias. Ese es el poder que tiene el Real Consejo de Indias. Pero también son los que elaboran las leyes para los virreinatos. También tiene un derecho conocido como el derecho de patronato. ¿Y quién le ha dado ese derecho al rey? La iglesia. Es que la iglesia está contento con el accionar del rey. Gracias a que el rey ha conquistado tierras y todo, pues la iglesia tiene más fieles, más creyentes, más diezmos. Ok, entonces le dice al rey, yo te voy a dar el poder para que tú puedas nombrar obispos para las colonias. Eso se le llama derecho de patronato. ¿Y el rey a quién le da ese derecho de patronato? Al Consejo de Indias, para que se encargue de nombrar los obispos. Pero también el Real Consejo de Indias, en última instancia, resuelve cualquier problema que no se pueda haber resolvido en las colonias a nivel judicial. Pero también, una vez que el virrey acaba su gobierno, el Real Consejo de Indias somete a juicio a este virrey para ver si el virrey ha gobernado bien o no. Si ha gobernado mal, castigo. Si ha gobernado bien, premio. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué virrey ha sido pues juzgado o ha sido, digamos, ha salido con una sentencia negativa? Ni uno. ¿Por qué? Porque cuando el Real Consejo de Indias mandaba a los llamados visitadores, que son los supervisores, estos supervisores solían llegar al virreinato con las manos vacías, pero solían irse cargando sacos de oro. Por lo tanto, ¿cómo crees que sería su reporte? ¿A favor o en contra de los virreyes? A favor. A ese juicio se le llama como el juicio de residencia. ¿Ya? Muy bien, esa es la función del Real Consejo de Indias. Otra institución que se creó en España es la llamada Casa de Contratación, llamada también como Casa de Lonjas. Oye, yo sé que a las chicas pues no les gusta esa palabrita lonjas, ¿verdad? Ok. La Casa de Contratación o Casa de Lonjas en un inicio tenía su sede en Sevilla y luego en Cádiz. Primero Sevilla y luego Cádiz. Oye, profe, pero ¿por qué en esos lugares? Porque son puertos comerciales. Son los únicos puertos de donde sale la mercadería para las colonias. Por eso, ¿cuál es su función de la casa de contratación? Pues atribuciones de carácter económico. Ya, curiosidad. En un inicio también se le llamó la Casa de Sevilla. ¿Por qué? Porque su sede estaba en Sevilla en un inicio. Luego se le va a llamar también casa de contratación, ¿ok? Ya, listo. Como te decía, tiene atribuciones de carácter económico. Es la institución que va a implantar el monopolio comercial. Va a controlar el comercio entre España y América. Claro. Oye, por cierto, curiosidad, a través del monopolio comercial, España es el único que puede llevar sus productos a vender a América, tanto a Perú, tanto a México.
Ni siquiera Inglaterra ni Francia, nadie puede vender porque todo esto le pertenece supuestamente a España. Ni Perú ni México pueden comercializar, y eso que eran colonias de España. No podían comercializar entre ellos porque el único es España. El monopolio comercial favoreció solo a algunos, pero lo que hizo es peor daño a los demás territorios de América. ¿Ya? Vamos, otro. También la Casa de Contratación es la institución que impone los impuestos a las mercaderías, tanto exportadas como importadas. Otra función, perseguir el contrabando. Sí, porque surgió a razón de todo esto el contrabando. Y eso es traer productos escondidas. Claro, hubo. Ya. Vamos, otro. Resolvía cualquier problema de tipo comercial, pero también se convirtió en una especie de escuela marina mercante, en una especie de escuela náutica. Esta viene a ser la administración central. Pasemos ya también a lo que viene a ser la administración local. Mira, papá, mira, precioso. Si hablamos de la administración local, tenemos que ver de las instituciones que se crearon en América. ¿Y cuáles son? Pues tenemos, por ejemplo, el virrey. Tenemos la Real Audiencia. Tenemos los corregimientos. Tenemos los cabildos. Pero, profe, falta uno. Ok, no falta uno. Es que el que supuestamente falta va a reemplazar a una de estas instituciones. A una de ellas. Ok, hablemos acerca del virrey. Mira, el virrey, el representante del rey en la colonia. El periodo de gobierno de un virrey no tiene un periodo fijo. En un inicio, los virreyes fueron nombrados por 2 o 3 años. 3 años en un inicio. Pero ¿cuánto crees que demoraba pues el viaje desde España a América? Imagínate que te nombro yo a ti virrey. Antes de venir a América, vas a tener que resolver todos tus asuntos en España, dejarlo en España todo arreglado. Mientras que cierras tus tratos comerciales, todos los asuntos que tenías, te demoras medio año. Mientras que viajas en barco y llegas a América, otro medio año. Oye, y para regresarte, otro año. Total, ¿solo un añito vas a gobernar? Pues no, ¿verdad? No me conviene. Luego te nombro por 5 años. No me conviene, te nombro por 6 o más. Ah, ok. Entonces, el periodo de un virrey es a voluntad del rey. Ya, a voluntad del rey va a ser. Ok, ¿cuántos virreyes ha tenido el Perú? 40. Pregunta para ustedes. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? Vamos, escriban ahí en el chat. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? Está fácil, está fácil. Ahí está. Ahí está, muy bien, Frank. Blasco Núñez de Vela. ¿Quién fue el último virrey del Perú? ¿Quién fue el último virrey? No. Recuerda bien, Carlos. Recuerda bien. No fue Abascal. Abascal es el antepenúltimo. Muy bien, Frank. La Serna, aunque tampoco no es cierto del todo. José de la Serna sí es el último virrey que ejerció el poder. Es aquel virrey pues que fue derrotado prácticamente cuando Simón Bolívar llegó y todo ello, ¿verdad? La batalla de Junín Ayacucho porque estaba al mando. Ok, pero datito, después de eso hay un virrey más nombrado en el Perú, pero que nunca ejerció el poder, por eso no le consideran. Sería el 41º virrey. ¿Y quién es ese personaje? Pío Tristán. En algún momento han oído ese nombre, pero él nunca asumió el mando porque él no quiso. Y además no había motivo, porque ya habían perdido pues todo, ya se había firmado la capitulación de Ayacucho y todo lo demás. ¿Ya? Ok.
¿Ya? Vamos, mira, entonces, primero, Blasco. Último, la Serna. ¿Ya? La Serna, porque la Serna va a ser el último que ejerció. ¿Ya? Ok, vamos, siguiente. El virrey en un inicio también era el presidente de la Real Audiencia. En un inicio. Pero más adelante, cuando la Real Audiencia va a tener su presidente, su propio presidente, el virrey va a asumir incluso en algunos momentos la dirección de la Real Audiencia y todo eso, pero de forma honorífica, honoraria. Ya no va a tener poder en la Real Audiencia, pero antes sí, ¿ya? Ok, vamos. Al terminar su mandato, su gobierno, el virrey, ¿ya? Entrega una relación de memoria de hechos, un documento donde habla acerca de que si se ha cumplido con sus objetivos, de las cosas importantes que ha sucedido durante su gobierno, de las acciones que ha tomado para solucionar algunos problemas y todo ello. Eso se le conoce como la memoria de hechos. Pero una curiosidad más, el virrey consigo traía un documento sellado, conocido como el pliego de mortaja. Este documento contenía los objetivos que se había propuesto el virrey, pero también contenía el nombre del sucesor de él en caso de que fallezca. Es que en Real Consejo de Indias nombraban al oficial y a un sucesor por si acaso, por si muere el virrey. Este pliego se le conoce como pliego de mortaja y nadie podía abrirlo, salvo el virrey fallezca durante su gobierno. ¿Ya? Curiosidades. Si el virrey muere cuando está gobernando, mientras llega el reemplazo, el presidente de la Real Audiencia va a gobernar mientras que llega el reemplazo. Y el gobierno de este presidente de la Real Audiencia se le va a conocer como presidencia. Así se le va a llamar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como te decía, cuando el virrey termina su gobierno, es sometido a un juicio llamado el juicio de residencia, ¿ya? En el Real Consejo de Indias. ¿Ya? El virrey dictaba leyes, claro, pero ¿cómo se llaman las leyes que el virrey dicta? Se les llama ordenanzas, porque es la orden del virrey. ¿Ya? Ok, el virrey tiene varias funciones. Dirige el ejército, el defensor de la fe y todo lo que quieras, pero aparte de ello, su función es recaudar los impuestos, enviarlos a España, sobre todo un impuesto especial llamado el Quinto Real. Más adelante volveremos a hablar del Quinto Real. Ya. Ok, si hablamos de los virreyes famosos, tenemos pues a Blasco, Toledo, sobre todo Toledo, Abascal, también tenemos a Gil de Taboada, etcétera, de virreyes. Y el último, pues la Serna. ¿Ya? Real Audiencia. ¿Qué es la Real Audiencia? Esta institución de la Real Audiencia, ¿ya? Es incluso más antiguo que el propio virreinato. Claro, aunque no lo creas. Cuando los españoles llegaron por primera vez a América, crearon una audiencia, la audiencia de Santo Domingo, que estaba pues en el Caribe, en las islas, ¿te acuerdas? Haití y todo eso. Santo Domingo, ahí estaba. Pero cuando los españoles empiezan a conquistar América, la audiencia de Santo Domingo se elimina. Y la primera audiencia que se crea en América es la audiencia de Panamá. Pero después de las audiencias se crean los virreinatos. Entonces, esta audiencia va a ser como una especie de división de tipo judicial. Por lo tanto, una real audiencia es el máximo tribunal de justicia en el virreinato. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Administrar justicia. ¿A quién va a administrar justicia? Tanto a españoles como a indígenas. En un inicio, el virreinato del Perú estaba integrado por 7 audiencias, pero vamos a hablar en un momento de ello. Antes de eso, ¿quiénes integraban la Real Audiencia? Pues tenía su presidente, tenían los demás jueces que se les llamaba oidores. ¿Por qué a los jueces de la Real Audiencia se les llama oidores?
porque son los que oyen tus denuncias, tus reclamos, tus litigios, tus demandas. Ah, por eso oidores, así se les llama a estos miembros de la Real Audiencia. ¿Ya? Ahora, como te decía, en un inicio, el Virreinato del Perú estaba formado por 7 audiencias. ¿Cuáles son estas 7 audiencias, profe? Pues mira, la más antigua, después de la Santo Domingo, porque la Santo Domingo ya ni la debemos mencionar, porque estaba pues en el Caribe, en las islas, en el continente, la audiencia de Panamá, la más antigua. Luego, la de Lima, la de Santa Fe de Bogotá, la de Charcas, la de Quito, la de Chile, la de Buenos Aires. 7 audiencias formaron el Virreinato del Perú. Oye, profe, ¿y por qué 7? Porque estaba desde Panamá hasta lo que viene a ser Chile. Hasta ahí era el Virreinato del Perú, era el más grande de todos los virreinatos. Ok, por favor, no me confundas con países. Cuando yo te hablo de los países, varios de los países nacieron de las audiencias. De una audiencia nacieron un país. Claro, y se formaron virreinatos incluso de algunas audiencias. Pero hoy en día no podríamos decir que es desde el país de Panamá. No, porque Panamá en esos tiempos era mucho más hacia el norte, es hasta Nicaragua, Costa Rica, si no me equivoco, todo eso formaba parte de la audiencia de Panamá en esos tiempos. ¿Ya? Entonces es diferente. Ahora, mira, la audiencia de Panamá, la de Lima, la Santa Fe de Bogotá, Charcas, Quito, Chile, Buenos Aires, formaban parte del Virreinato del Perú, pero más adelante se van a dividir. Por ejemplo, la audiencia de Buenos Aires y la de Charcas se va a convertir en el Virreinato del Río de la Plata. Otras audiencias se van a separar y se van a convertir en otros virreinatos, como el de Nueva Granada, etcétera. ¿Sí? Ok, vamos. Tipos de audiencias. Al final, el Virreinato del Perú solamente quedó con la audiencia de Lima. Solamente con la audiencia de Lima. Todo lo que comprendía la audiencia de Lima formaba parte del Virreinato del Perú. ¿Pero qué pasó luego, profe? Pues se van a aparecer nuevos tipos de audiencias. Por ejemplo, vamos a tener la audiencia virreinal o la principal. Y la audiencia principal en el Perú va a ser la de Lima. En la audiencia principal en el Virreinato del Río de la Plata va a ser la audiencia de Buenos Aires. Cosas así. Pero también aparecen otras audiencias, como en el caso de la audiencia del Cusco, porque más adelante se va a crear la audiencia del Cusco, debido al levantamiento de Tupac Amaru II. ¿Te acuerdas de la rebelión de Tupac Amaru II y toda esa rebelión? Ah, se va a crear la audiencia del Cusco. Pero la audiencia de Cusco no va a ser del mismo nivel que de la audiencia de Lima, no. La audiencia del Cusco va a ser como una filial de Lima, como una sucursal. Es una audiencia ordinaria o subordinada a Lima. Pero algunos territorios, como en el caso de Chile, Chile no pertenecía ni a la audiencia del Perú ni a la audiencia de Buenos Aires, o perdón, al Virreinato del Río de la Plata ni al Virreinato del Perú. No pertenecían, era algo así como un poco autónomo, libre. ¿Ya? No el tanto libre, pero estaba pues ahí de forma autónoma, aunque dependía económicamente del Perú, aunque dependía en varios aspectos del Perú, pero políticamente era un poco más libre, una capitanía y todo ello. Y va a tener su propia audiencia. Y su audiencia se va a convertir en una audiencia de tipo pretorial, no subordinada, no depende de nada, es autónoma, es independiente. ¿Ya? Esas van a ser las audiencias. ¿Ya? Vamos, hasta ahí preguntas. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan sobre el tema? ¿Dudas? Vamos chicos, para continuar, a ver. Vamos, de repente hay alguna duda que pueda yo aclararles. Ok, me dicen que todo claro. Ok, entonces continuamos. Continuamos. Mira, ahora hablemos acerca de los corregimientos. Los corregimientos, ¿qué son los corregimientos? Ah, mira, aquí está el mapita de las audiencias. No me había dado cuenta porque estaba pues en esa zona del chat.
Mira, mira, ahí está Panamá, está Bogotá, está Quito, Lima, Charcas, Chile, Buenos Aires y todo ello, ¿ya? Ok, ahora sí, hablemos de los corregimientos. ¿Qué son los corregimientos? Los corregimientos son división territorial que tienen el tamaño de una provincia, ¿ya? Se dice que fueron establecidos por Toledo, aunque no es cierto del todo. Fue antes de Toledo, ¿ya? Pero ¿qué hizo Toledo? Toledo lo mejoró, por eso se lleva los créditos. Toledo digamos, lo administró, lo estableció de una forma mejor, ¿ya? Ok. Ahora, estas provincias, ¿ya? Estas provincias llamadas corregimientos están formados por varios pueblos que se le conoce con el nombre de reducciones. Esto sí, Toledo lo hizo. Oye, profe, ¿y por qué se establecen las reducciones? Primero, porque la población indígena se había reducido bastante. Imagínate que antes de la llegada de los españoles, la población indígena pues era un poquito más de 10 millones de indios. Con los españoles, adivina a cuánto descendió la población indígena, producto de la mita, producto de las guerras, de los enfrentamientos y las enfermedades. De 10 millones y tantos, se reduce a solamente 12,000 indios. ¿Sí? 12,000 indígenas. Ahora, Toledo quiere tener una cantidad exacta en cada pueblo para saber cuánta población hay, sí, pero también para saber cuántos tributos deben pagar y cuántos indios deben ir a la mita. Curiosidad, el establecimiento, la creación de las reducciones va a desintegrar los antiguos ayllus de los incas. ¿Ya? Esa es una de las curiosidades. Ok, vamos. Mira, mira. Entonces, en estas reducciones van a estar los indios, por eso, pues, se les va a llamar reducciones. Van a tener sus propios alcaldes también, ¿ya? Mira, el corregidor. El corregidor, su cargo dura 3 años aproximadamente. El corregidor tiene varias funciones, de las cuales podemos mencionar 3. Una de las funciones del corregidor es defender a los indios del abuso de los encomenderos, porque se supone que los encomenderos son los que abusan del indio, son los que maltratan al indio. El corregidor debe adoctrinar a los indios, debe proteger a los indios, pero no lo hizo. Al corregidor no le interesó el indio. El corregidor incluso se va a convertir en la autoridad más odiada por los indios. ¿Por qué? Porque el corregidor abusaba mucho más de los indios. ¿Ya? Otra de las funciones del corregidor, cobrar el tributo indígena. Otro, hacer cumplir las ordenanzas del virrey, las leyes del virreinato. Pero ¿por qué, profesor, este corregidor va a ser odiado? ¿Solo por los abusos? No. Es que también el corregidor hace algo más. Y le va a obligar al indio a comprar productos, lo cual se le va a conocer como el reparto mercantil. Pongamos esta situación. Mira, imagínate, ¿ya? Imagínate. Ay, perdón, chicos, un toquecito. Ok. Imagínense lo siguiente. Imagínense que el corregidor logra obtener productos desde España que trae, ¿ya? Y los tiene que vender en el puerto, pero no ha terminado de vender los productos. ¿Y qué es lo que hace el corregidor? Pues va a obligar a los indígenas a comprar esos productos. Pero, profe, el indio no tiene dinero, apenas se gana una monedita por ahí, por allá. Aún así le va a obligar. Pero, profe, ¿y cómo va a pagar entonces? Pues con sus productos, con sus cultivos. Imagínate los productos que le va a obligar a comprar al indio. Productos que no le sirven a los indígenas, que no le sirven. Imagínate que yo traigo rollos de seda y no tengo rollos de seda. O perdón, tengo rollos de seda, pero no los he vendido. Ahora voy a mi corregimiento y ustedes son mi corregimiento. Y de pronto le digo a Carlos, Carlos, tú que eres un indio de mi corregimiento, ¿cuántos metros de seda vas a querer?
Vamos, Carlos, ¿cuántos metros de seda vas a querer? No te estoy preguntando si me quieres comprar o no, te estoy obligando a que me compres. ¿Cuántos vas a querer? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ah, no necesitas. No necesitas, ¿estás seguro? Te voy a mandar a traer a mi hacienda y te voy a agarrar latigazos. A tu hija voy a obligar que me sirva en mi hacienda. Ok. Entonces, Carlos por ahí me dirá, pues, 5 nomás me dirá, 5 metritos. Y yo te voy a vender 15. ¿No tienes plata? Ok, Cholito, este fin de semana vas a cosechar tu chacra, ¿verdad? Me traes más de la mitad de tus cultivos a mi casa. Y así, abuso de los indios. Oye, ¿por qué crees que cuando Tupac Amaru se levantó, cuando se rebeló, una de las primeras cosas que hizo Tupac Amaru es sentenciar pues a muerte a uno de sus corregidores? ¿Sí? Una de esas cosas, pues, ¿ya? Solo saco una arroba que es para mi guaguita. Ok, vamos. Oye, entonces, levantamiento de Tupac Amaru, ¿qué es lo que pasa con los corregimientos? El rey, las llamadas reformas borbónicas, también pues decide eliminar los corregimientos, porque no funcionó, no funcionó. Y, profe, ¿y quién es el rey que elimina estos corregimientos? Carlos III. Y en el lugar de corregimientos, Carlos III va a crear una nueva institución llamada. ¿Tendencias reemplazan a los corregimientos? Sí. ¿Ante el gobierno de qué virrey? Pues del virrey Teodoro de la Croix. Las intendencias no es como un corregimiento es como una provincia pequeña, una intendencia es como un departamento, es grande, es grande. Incluso los departamentos o las regiones de hoy en día no son del mismo tamaño que esos departamentos de esa época. ¿Ya? Ahora, esos departamentos de esa época se van a dividir en nuevas provincias, que no van a ser como los antiguos corregimientos, sino van a ser un poco más pequeñas, llamados subprefecturas o partidos. Ah, y ahí viene, mira, ahí está el virrey Carlos III, el virrey de la Croix, y ahí viene cuáles son estas intendencias. Ahí están. Las intendencias son, creo que tengo por aquí una imagen, mira. Fíjate, Trujillo, mira, ¿desde dónde era Trujillo? Incluso parte de Guayaquil de Ecuador, mira, Trujillo, Piura, Tumbes, todo eso era Trujillo. Lima, mira qué tan grande era Lima. Tarma, oye, Maynas, no, Maynas es una comandancia aparte, ¿eh? Huancavelica, mira, Huancavelica, Huamanga, también tenemos el Cusco, mira Cusco, hasta Madre de Dios formaba parte de Cusco. Puno York, pero mira Arequipa estaba formado por Ica, estaba formado por la misma Arequipa, por Moquegua, por Tacna, por Tarapacá. Es que eran grandes las intendencias. Oye, entonces el Perú, cuando llega a su vida final del virreinato, es decir, los últimos momentos del virreinato, el Perú va a estar formado por 8 intendencias. Y las 8 intendencias se convertirán en los 8 primeros departamentos del Perú. Pero la curiosidad es que Puno, durante buena parte de nuestra historia, dejó de pertenecer al Perú, porque perteneció al virreinato del Río de la Plata. Es cierto, al inicio Puno pertenecía al Perú, pero cuando se creó el virreinato del Río de la Plata, formó parte del virreinato del Río de la Plata. Pero en el año de 1796, Puno regresó a formar parte del Perú. ¿Qué hubiera pasado si Puno hubiera llegado a formar parte, hubiera regresado al Perú en el año de 1811? Pues hoy en día Puno no sería parte de Perú. Tal vez de Argentina o tal vez de Bolivia. Pero como regresó antes de 1810, sigue formando parte del Perú. Sí, Arequipa era grande, ¿ya? Era grande, pues sí.
¿Ya? Bueno, vamos, mira, mira. Luego tenemos otra institución conocida como los cabildos. Ahora, profe, ¿y qué son los cabildos? Los cabildos, curiosidad, es la única institución de la época del virreinato que sigue existiendo hasta la actualidad. ¿Sí? Pero ¿con qué nombre se le conoce hoy en día a los cabildos? Vamos, chicos, esa pregunta les dejo para ustedes, es sencilla. ¿Con qué nombre se le conoce a los cabildos en la actualidad? Gobernadores. ¿Cómo, cómo? Gobernadores. ¿Ya? ¿Algo? ¿Algo? Se les conoce con el nombre de municipios. Claro, el municipio, tu municipio, eso es un cabildo de la época de los españoles. ¿Ya? Entonces, mira, mira, los cabildos, ahí están. Municipios o ayuntamientos, también se les llama así. Y estaba a su cargo el gobierno de la ciudad. Es que la ciudad en esa época era pequeña. La ciudad no es como hoy en día que tenemos grande, no. Oye, la ciudad de Arequipa, solo la ciudad, no te estoy hablando de todo el territorio de Arequipa, sino solo la ciudad de Arequipa era la plaza de armas, sus alrededores, la calle Goyeneche, ya era chacras, todo lo que es el hospital Goyeneche era chacras, llegaba hasta Avenida La Paz, siglo XX, la cárcel estaba pues al finalizar la ciudad, parte de Yanaguara, parte de Caima, todo eso era la ciudad. Todo lo que es Mariano Melgar hoy es cerros, pampas, Miraflores, pampas, había cantidad de flores, por eso de Miraflores más adelante. Oye, no existían los demás distritos, entonces en la ciudad de Arequipa solo había pues un cabildo, un municipio, solo uno, porque era pequeño. ¿Ya? Ah, ok, ok. Oye, en ese tiempo los municipios tenían 2 alcaldes. Claro, había tipos de alcaldes, alcaldes de indios, alcaldes de españoles, pero si hablamos del ayuntamiento, de la ciudad, del cabildo, del municipio de españoles, tenían 2 alcaldes. Uno de los alcaldes sí o sí tenía que ser español, venido de España, y el otro alcalde era un criollo, español americano. ¿Había regidores? Sí había regidores. Ok, pregunta. ¿Cuántos alcaldes hay en la actualidad en tu municipio? ¿Segura, Sharon? ¿Segura, Preciosa? Es que hoy en día también hay 2 alcaldes. Claro, uno, el vago conocido, el otro, el vago que no conoces, pero que se le suele llamar teniente alcalde. Ah, entonces sigue habiendo pues 2 alcaldes, sigue habiendo 2 alcaldes, ¿verdad? Claro, claro, ¿ya? Claro, claro, ya, ok. ¿Sigue habiendo regidores hoy en día en los municipios? ¿Sí? Y profe, ¿y estos alcaldes tienen las mismas funciones que tienen hoy en día? Sí. ¿Cuál es la principal función de tu alcalde? No me digas robar, porque eso lo hace gratis. ¿Cuál es la función principal de tu alcalde? Una de ellas, mantener limpio la ciudad. Y hoy en día se encargan de eso. Por eso mandan los carros de basura a las personas de limpieza, porque era una de sus funciones. Otra, profe, pues plantar arbolitos, plantitas, regalos, jardincitos, sí, también. Claro, hacer obras también, claro, tapar los huecos de las pistas, porque está el embellecimiento y la ornamentación de la ciudad a través de esas acciones. Pero en esa época también tenía otro, encargarse del abastecimiento de la ciudad, que la ciudad tenga los alimentos necesarios. Todo ello, funciones. Ok, te estoy hablando de los municipios, sobre todo de los españoles, pero también había otro tipo de cabildos, que también eran conocidos como reducciones, pero eran para el caso de indios. Y en el caso de indios también tenían 2 alcaldes, pero eran indios, ya, eran indios. Ok, ahora, el alcalde tiene sus leyes, saca las leyes para sus cabildos en esa época. ¿Y cómo se llamaban esas leyes? Se les llamaba bandos, así se les llamaba a las leyes que hacían los alcaldes, bandos.
Pero como en ese tiempo pues no hay periódicos, no hay radio, no hay WhatsApp ni Facebook, ¿cómo va a dar a conocer esa ley que ha sacado para la ciudad, para su cabildo? Pues a través del pregonero, porque también podían pegar en las paredes, claro, de algunos lugares principales, pero no todos saben leer. Entonces, el pregonero juega su papel importante. El pregonero era una persona que solía tener su lamparita, solía ir por las calles prendiendo las farolas y dando la hora. Y también cuando tenía algo importante que anunciar, lo hacía el pregonero. ¿Ya? Ok, pregunta. Hoy en día, ¿el alcalde saca leyes para sus municipios, para sus distritos? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro. Pero hoy en día ya no se llama bandos, se les llama ordenanzas municipales. Claro, muy bien, Frank. Hoy en día se les llama ordenanzas municipales. Antes, en la época de los españoles, bandos. Profe, ¿estás seguro? Claro. ¿Nunca has pasado cerca a un lugar donde están haciendo obras o de repente una torrentera y de pronto hay una torrentera y ves un cartel que dice grande, ordenanza municipal número tal, prohibido botar basura bajo pena de multa? Ah, claro, pues ahí está. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, chicos y chicas. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. ¿Ya? No hemos podido desarrollar todo lo demás, pero lo estaremos desarrollando en clase. En clase estaré hablando todo lo que viene a ser organización económica, estaremos trabajando pues ahí también prácticas que correspondan, pero aún así yo les he mandado una práctica de lo que viene a ser Virreinato del Perú, que incluye todo lo que es la organización económica del virreinato. Entonces, esa práctica tienes como deber trabajarla. Ya, trabajarla. Muy bien, chicos y chicas, eso va a ser todo conmigo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Duda, pregunta, chicos? Vamos, no se queden con las dudas. No, todo bien, ¿verdad? Ok, muy bien, jóvenes y señoritas, conmigo será hasta la próxima. Cuídense, báñense, estudien mucho y chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao, precioso, chao, precioso.